Comunicación, educación, un campo de resistencia, así se titula el libro con el cual vamos a trabajar el día de hoy. La sección más específica del libro, Codeva, las comunidades indígenas y supervivencia. El día de hoy vamos a trabajar con mis compañeros todo lo relacionado con la minga, sus fortalezas, los momentos de resistencia y todo lo relacionado con ella. Quédese con nosotros para saber más de este tipo de contenido. Recuerden que en esta actividad está conformada por Frank Díaz, Johan Londoño, Jason Beltrán y Carlos Argüello. Manténganse pendiente en toda la actividad. La minga, grupos indígenas tienen que saber todo lo relacionado con ella, sus fortalezas, qué pasa con ellas en este momento y qué han sufrido, los momentos históricos y todo lo que han tenido que soportar. Recuerden quedarse así. La minga se constituye de solidaridad. La cooperación y la colaboración hacen posibles garantizar el sustento fundamental para que todos los participantes de una minga tengan los alimentos, la vivienda y la manutención suficiente para estar de 2 a 3 días fuera de su espacio vital y cotidiano. En este sentido quiere decir que la resistencia de los pueblos indígenas se ha logrado a partir de la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones de límite y sobreponerse a ella. Los pueblos indígenas que hoy habitan las riberas del río Amazonas en territorios colombianos permiten ver el logro de la pervivencia a partir de las acciones colectivas de recrearse o reinventarse para sobreponerse a situaciones de límites y resistir al menos 3 momentos significativos. En un primer momento lo vamos a enfocar en enfrentar las prácticas de etnocidio y la etnocentrismo de la mayoría de los conquistadores y colonizadores españoles con la imposición de la religión, el idioma, las costumbres y las tradiciones, acompañados de una negación de su condición humana durante siglos. En un segundo momento se identifica la capacidad de resistencia frente a las acciones de esclavización. Un tercer momento está representando las luchas para permanecer desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días ante la situación de disputa por la propiedad y el uso de la tierra desde prácticas de explotación del territorio legales como la minería, la ganadería, la explotación de manera. También hay explotación ilegal como el narcotráfico y el contrabando. Esta disputa y resistencia están asociadas a la demanda de derechos, no solo al territorio, sino a la cultura y a la organización política social de los pueblos. A partir de las iniciativas indígenas que hay en la región de la Amazonía, se promueve la conformación de organizaciones que tomen las riendas del pueblo y pues a su vez se hagan visibles en espacios públicos. Para entender la organización social de la Amazonía es necesario comprender la historia y la estructura organizacional que representan las poblaciones indígenas en el Amazonas y en diferentes partes del país. El 24 de febrero de 1971, el Consejo Regional Indígena del Cauca nace como una plataforma de lucha indígena y pues ya existían en ese tiempo otras dos en Colombia. El 12 de octubre de 1980 se concreta entre pueblos indígenas de todo el país la creación del Movimiento Indígena Nacional, esto con el fin de convertirlo en una estructura política y organizacional. Todas estas organizaciones tienen en común su interés por defender la vida de las comunidades que representan, también mantenerse al margen de la perspectiva de desarrollo occidental en la que se suprimen las individualidades y se premia la homogeneidad. Los fundamentos de estas organizaciones indígenas se centran en la pervivencia y resistencia de los pueblos a través de los siguientes elementos. Algunos de estos elementos constituyen a los principales dados por las leyes de origen que orientan a la acción de las comunidades
y son considerados como fundamentales por la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas. Primero, el territorio. Se entiende como un espacio sagrado donde se despliega la vida en todas sus dimensiones. Para las comunidades indígenas, el territorio es la esencia de la existencia. Es la fuente de vida para ellos y la unión de los pueblos. También es el espacio donde habitan todos los seres de la naturaleza y de la tierra. Ellos también le hacen llamar como la madre, la maestra y el espacio donde reposa la ley de origen y está integrada por seres y espíritus, además de esto energías también, que permiten un orden y hacen una mejor vida. Segundo elemento, espiritualidad indígena. Esta constituye la energía que da vida a las culturas a través de la cual se relacionan y convergen los elementos del universo. Es vista también como la relación genuina entre el hombre y la naturaleza. La espiritualidad o el mundo sobrenatural es importante porque reafirma la vida cultural de cada pueblo, potencia el conocimiento y sus prácticas culturales de los sabedores ancestrales y también dinamiza y protege, además de que reconstruye permanentemente estrategias de resistencia cultural. Estos saberes se pasan de generación en generación a través de la oralidad y la memoria y se materializan en el respeto a los seres espirituales y en las prácticas, tales como las curaciones y dietas recomendadas por los médicos tradicionales. Las lenguas y otras formas de comunicación. La lengua permite establecer relaciones de identidad entre individuos y comunidades. También permite transmitir los aprendizajes de cada generación y preservarlos en el tiempo. La lengua es la representación fundamental de la cultura y de la identidad. La preservación o la recuperación de las lenguas es hoy en día uno de los principios fundamentales de la resistencia indígena. En las prácticas comunicativas de los pueblos indígenas, la lengua como predominante oral está acompañada de otras formas de lenguaje que mantienen la identidad y la comunicación entre los pueblos, como las señas, los sueños, el canto de los animales, los sonidos de la naturaleza, la música, la pintura facial, las manifestaciones artesanales también, la arquitectura, bueno, entre otros. La familia. La familia significa la base para la formación de los individuos de una comunidad. En las comunidades del trapecio, allí en la Amazonía, es muy importante conocer los clanes y respetar las normas de los clanes para poder formar un hogar. Allí la familia es la expresión mínima de una cultura y la forma primordial de organización de los pueblos. Se dice también que la familia es la primera formadora y fuente principal de conocimientos y educación en todas las etapas de la vida. Y pues también es primordial para una formación integral como indígena en estas comunidades, especialmente en sus primeros años. Comunidad-pueblo. Este último constituye el espacio de lo común, de la vida que se comparte y se construye desde la solidaridad y desde la colaboración. Llevar una vida en comunidad es una oportunidad continua también de socialización. Digamos que es el espacio ideal para edificar y explotar los comportamientos, los valores y conocimientos que serán los que rijan próximamente la cotidianidad de un grupo de individuos. Recalcamos que la minga cuenta con una gran resistencia, persistencia y aliento de lucha, cual permite que sigan en existencia. La identidad y cultura son claves para la resistencia de la minga, ya que pues se pueden establecer dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos la persistencia y por el otro lado la pervivencia. Son dos sentidos colectivos que se enfocan en resistir y persistir. Las acciones colectivas de estas organizaciones se traducen finalmente en acciones que permiten visibilización en su entorno cercano y lejano. El investigador Hernán Rodríguez identifica que para existir en las esferas públicas, los nuevos movimientos sociales apuntan sus acciones colectivas en tres ámbitos: el derecho a existir, el derecho a decidir y el derecho a dejarse ver.
El primer derecho es el derecho a existir. Este derecho hace referencia a las formas de organización y los procesos de autorreconocimiento que emplean estas comunidades para organizarse. Esto a partir de la comprensión de los factores externos, la identificación en el contexto de un adversario, la determinación de un objetivo comunitario y la lucha contra una estructura superior que suprime su capacidad de participación y visibilización. El derecho a decir, como su nombre lo indica, se establece en la participación de los movimientos sociales, culturales, políticos y económicos, con el fin de hacerse visibles como población indígena. Por último, sobre el derecho a dejarse ver, sugiere que los nuevos movimientos sociales desbordan los escenarios de la esfera pública con la toma de diversos espacios públicos que pueden generar visibilidad. Esto nos indica de que quieren dejarse ver, como el nombre lo recalca, quieren generar visibilidad y que sepan que ellos siguen en pie de lucha por sus derechos. Durante la labor de trabajo de campo se identificaron varias dificultades en CODEVA. ¿Qué es CODEVA? La Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica. Bueno, retomando, CODEVA es la consecución de recursos económicos de los intereses individuales de algunos líderes indígenas, de los políticos administrativos de la región, la presencia de las Fuerzas Armadas no oficiales y la poca atención que presentaron las autoridades locales y gubernamentales. La constante lucha contra la perspectiva de desarrollo occidental, las visiones indígenas de desarrollo local, se considera como una de las razones centrales que motiva su resistencia como grupos indígenas. Desde el pensamiento indígena, la globalización y la modernización son los dos factores de desintegración de los pueblos indígenas, al imponerse en su cultura, en sus conocimientos y los valores que destruyen sus pensamientos integrales como población. Una de las mayores dificultades que presentan estos grupos indígenas, como lo son del trapecio amazónico y de CODEVA, va dirigida con la incursión de la visión occidental, pues atacan directamente las culturas y tradiciones. Esto ha llevado a un gran inconformismo en varias comunidades, como lo es la deformación de sus costumbres. Una de las mayores dificultades que presentan los grupos indígenas, como lo son del trapecio amazónico y de CODEVA, va dirigida con la incursión de la visión occidental, pues esta ataca directamente las culturas y tradiciones. Esto ha llevado a un gran inconformismo en varias comunidades, como lo es la deformación de sus costumbres, sus tradiciones y su manera de ver el mundo. Un gran ejemplo que da es cuando llegó la televisión allí a estos pueblos indígenas y todos los indígenas querían imitar los de Pandilla Guerra y Paz. Entonces esto hizo que la gente cogiera un pensamiento de violencia, querían utilizar pasamontañas, utilizar blusas todas largas, y de allí se derivó una gran violencia, valga la redundancia, y los robos también se derivó a partir de esto, y empezaron a mirar a las personas de una diferente manera. ¿Todo por qué? Porque allí llegó la televisión y devastó, fue una gran devastación en su cultura y en su manera de pensar. Bueno, retomando un poco, en este contexto de dificultades, el sentido de lo colectivo como principio, dentro de las leyes de origen, inspira a la lucha y a la resistencia por el desarrollo de procesos de educación, de una educación propia que les permitan encontrar ese equilibrio que han perdido entre sus costumbres y visiones de observar el mundo, y aquello que viene con el desarrollo imparable de las ciudades y del país. Se trata de las hibridaciones, los diálogos y las adaptaciones entre un mundo global,
dominante de desarrollo y una visión cultural local desde los grupos indígenas que habitan el trapecio amazónico. Desde la perspectiva de Codeva, la educación es un elemento fundamental de empoderamiento y de desarrollo de los pueblos indígenas para mantener los recursos culturales necesarios para la resistencia. En 2009, Codeva, con el apoyo de la UNICEF y ACITAN, se propone acompañar a las instituciones educativas María Auxiliadora y Francisco Arellana en la creación de su proyecto educativo comunitario 76, PEC. Como resultado de esto, 3 años después, ven los avances en temas de desarrollo propio en las comunidades del río Amazonas a través de sus planes de vida y una de sus propuestas educativas que reconocen los espacios cotidianos como lugares de aprendizaje, y la escuela se encuentra como encuentro intercultural. En este trabajo de construcción de los PEC, las comunidades indígenas identifican su propia lengua como aquello que les permitirá mantener vivas sus tradiciones y su cultura. Además de esto, la fortalece a través de la ciudadanía, y así está en búsqueda de una construcción de la educación propia formal, es decir, la escuela, e informal, es decir, la familia, las tradiciones y las costumbres. Se genera planes de programas y propuestas encaminadas en este trabajo de construcción. Los PEC, las comunidades indígenas identifican su propia lengua como aquello que les permitirá mantener vivas sus tradiciones y aparte de esto su cultura. Aparte de eso vendrá fortalecido por la ciudadanía, y es así como a través de la construcción de la educación propia formal, es decir, las escuelas, e informal, es decir, las familias, las tradiciones y las culturas, se generan planes y programas y propuestas encaminados hacia la comunicación, educación, un campo de resistencia, desarrollo propio, pues la práctica de la educación propia asegura la previvencia de los pueblos indígenas y su visión frente al mundo, más allá de entender la ciudadanía como un derecho a permanecer a una nación. Lo más importante es el reconocimiento de lo que Cilia Gronlin Perrusco llama a los derechos que comprenden la ciudadanía. Llama a los derechos que comprenden la ciudadanía como derecho del campo, de la libertad individual, derechos de participación en el ejercicio de poder político, derechos sociales. Esto es un proceso que se ha dado gracias a 2 factores fundamentales: el empoderamiento a través de la información brindada y el mejoramiento de las estrategias educativas que le permiten a Codeva acercarse cada vez más a las comunidades y compartir así espacios de construcción social. Como lo hemos mencionado junto a mis compañeros anteriormente, en todo esto con relación al pueblo indígena y su representación, queremos abordar de que el pueblo indígena a lo largo de los años ha sufrido una bastante masacre, no tanto una masacre y genocidio, sino que tienen que cambiarle sus creencias, su cultura y su religión, le preinstalan cómo pensar. Incluso en el texto se puede ver cómo investigadores van a educarlos cuando ellos ya tienen sus creencias y su forma de pensar, como lo explican muy bien en el texto desde la época de la conquista española. Han tenido que sufrir todos estos cambios desde siempre, no solo desde el descubrimiento español, que les cambiaron la religión, tuvo una masacre, un genocidio, cambiaron sus culturas, hicieron saqueos y robos. Actualmente sufren de una educación cuando ellos están más conectados con la tierra, con la naturaleza, con todo, sin necesidad de tener que preinstalarles una educación, tener que romper las raíces que quedan de nuestra cultura, porque al fin de cuentas todos somos indígenas. Venimos de acá, de un asentamiento criollo que pues fue supuestamente descubierto hace un montón de años, pero en nuestras raíces tenemos todavía sangre indígena.